Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes. Hoy nos acompaña el doctor Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte. Un gran Caribe, un Caribe de verdad, esos de los que nos sentimos orgullosos todos los días, con una trayectoria excelentísima, miembro de la Junta del Banco de la República, un gran economista, una persona que ha estudiado mucho nuestro Caribe inmenso, que queremos tanto. Y hoy queremos, Adolfo, conversar contigo el tema de la economía. Me gustaría mucho que miráramos esa parte, porque lo que hemos escuchado en los últimos tiempos es que el gobierno no va bien, pero la economía va bien. Sin embargo, hay unos indicadores que muestran ya una contracción en la economía. ¿Cómo analizan ustedes, los economistas, los expertos, qué está pasando con el país? Bueno, muy buenas noches primero, Oscar, y gracias por invitarme a tu programa nuevamente. La economía colombiana, y esto era algo que se sabía que iba a ocurrir, se ha venido desacelerando. Esto tiene que ver primero con factores mundiales, factores que están relacionados con la guerra de Ucrania, por ejemplo, que ha afectado la inflación mundial. Y Ucrania, creo que sorpresa de muchos, es uno de los grandes proveedores de alimentos en el mundo, y eso y por eso es tan estratégico, siempre ha sido tan estratégico en las luchas geopolíticas europeas. Entonces, esa inflación ha afectado negativamente el crecimiento económico, porque los bancos centrales, para combatir esa inflación, han ido subiendo las tasas de interés. Y al subir las tasas de interés se contrae la demanda, porque la gente gasta menos en tarjeta de crédito, la gente aplaza a veces la compra de vivienda, sobre la cual pesan mucho las tasas de interés. Y en general, pues, se desacelera la economía. Entonces, este es un fenómeno mundial. Y nosotros, pues, somos una economía bastante dependiente de las exportaciones, y por lo tanto, la repercusión de la economía mundial en forma negativa, pues, nos impacta a nosotros. Y luego, pues, ahí también habría que entrar a analizar factores del orden nacional. Se ha hablado, pues, y aunque es difícil cuantificarlo, de que hay mucha incertidumbre para los inversionistas. Esa es la palabra, digamos, que todos tenemos en la mente, pero es difícil cuantificar el impacto de eso. Sin embargo, yo señalaría una cosa. Vemos que la economía del Caribe colombiano está más fuerte que la del resto del país. Eso lo vemos en varios sectores. El sector ganadero, por ejemplo, que es tan importante para las zonas rurales del Caribe, está pasando por una muy buena etapa. El turismo está pasando por una muy buena etapa, en parte por la devaluación, en parte por la recuperación después del COVID. Las exportaciones del Caribe colombiano también se están comportando bien. Entonces, yo diría que en general la economía del Caribe está teniendo un crecimiento que probablemente resulte siendo superior al promedio nacional. El indicador que se conoció en estos días recientemente del DANE sobre el decrecimiento, digamos, de la economía del país por primera vez en los últimos años. La última vez había sido por cuenta de la pandemia. Ese indicador es para preocuparse, es coyuntural, ese decrecimiento es pasajero. Bueno, realmente la economía, digamos, los pronósticos de crecimiento de la economía colombiana fluctúan de entre 0 y 1.5%. Yo diría que uno con un margen razonable, podría decir que el crecimiento de este año va a estar alrededor del 1%. Crecimiento, no hay decrecimiento, sino crecimiento. Lo que pasa es que este es un país con tantas necesidades que nos hemos acostumbrado al crecimiento.
O sea, un crecimiento para un país europeo de 1% es un desempeño bueno, porque ya la gente tiene un buen nivel de vida y un poquito de mejor crecimiento, pues es suficiente. Pero en nuestro país hay muchas necesidades. Entonces, no es suficientemente bueno para nosotros crecer al 1%. Hay que crecer por encima del 3%. Hay que crecer, sí, ojalá el 4 o 5%. O sea, eso es lo que, porque cuando se logran esa tasa de crecimiento, se empieza a impactar muchísimo el empleo, la pobreza, y se irriga más rápidamente la prosperidad. Entonces, pues sí, es diferenciar eso. En términos internacionales tampoco es tan malo. Digamos, yo creo que hay que tener ese contexto. Okay. En términos internacionales claramente no es un desastre. Perfecto. Pero pues, no es lo que uno desearía, por supuesto. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el doctor Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte. Estamos tomándole el pulso a la economía colombiana, mirando el contexto internacional, la incidencia que tiene en nuestra economía, y estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla. Ya regresamos. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte. Bueno, doctor Meisel, mire, se hundió la reforma laboral en el Congreso de la República y las personas, los analistas, los empresarios, sectores gremiales, consideran que de alguna manera es bueno que se haya hundido la reforma. Ustedes que han hecho estudios, que conocen de la materia, del tema, ¿qué lectura hacen de ese hecho, del hundimiento de la reforma laboral y la posibilidad de que la reforma pensional, debido a toda la coyuntura política que cambió, las relaciones del gobierno con los partidos políticos, de pronto tampoco la suerte la tiene tan clara? ¿Qué cree usted, doctor Meisel, qué lectura hace del hundimiento de la reforma laboral? Bueno, entiendo yo que algunos analistas han señalado que el gobierno tiene la posibilidad de volver a presentar ese proyecto. Entonces, no necesariamente es el fin de esa discusión. Y sobre la ley de reforma laboral, yo señalaría que hay unos temas que son restablecer a condiciones anteriores. En temas que en una coyuntura de desaceleración económica se consideró conveniente quitar para darle mayor dinamismo a la economía. Pero en el largo plazo hay personas que creen que esos son conquistas que se habían logrado y que la economía había funcionado con esa legislación. Entonces, si esos puntos volvieran a restablecerse, no creo que sea una diferencia dramática. Hay otros puntos que son nuevos, que podrían encarecer la contratación laboral y paradójicamente podrían desincentivar esa contratación. A veces, y hay un ejemplo muy bueno que voy a poner, los economistas toman medidas, implementan medidas que resultan siendo contraproducentes para los objetivos que estaban buscando. Hay un caso famoso aquí en Colombia que es, y ustedes lo recordarán, en la legislación de hace algunos años en Colombia era casi imposible despedir a algún funcionario después de 10 años. ¿Qué sucedió? Masivamente
despedían a los funcionarios cuando se acercaban a los 9 años, aunque fueran buenos, por el temor de que si cumplían los 10 años después iba a ser imposible sacarlo. Y entonces eso creó lo contrario de lo que se buscaba, que era mayor estabilidad laboral. Eso creó una gran inestabilidad laboral. Entonces por eso hay que ser, en la microeconomía de estas legislaciones tiene que ser muy cuidadosa para que esos ajustes no terminen siendo contraproducentes. Por ejemplo, si se encarece mucho la contratación de la mano de obra, lo que puede venir en el país es lo que ya estamos viendo en los países desarrollados, que es la introducción de tecnología y procedimientos que ahorran mano de obra. Y menos mano de obra, claro. Menos mano de obra. Uno va hoy en día a un país desarrollado, a un supermercado, y hay una persona que está ahí como una especie de vigilancia. No hay cajeros, todos son cajeros automatizados y no reciben efectivo, sino que la gente paga con tarjeta, no hay que recoger dinero y funciona muy eficientemente. Eso podría terminar pasando en nuestro país. Sí, y muy digamos, de una manera muy somera, por efecto también del tiempo y demás que tenemos nosotros, ¿cómo analiza la reforma pensional? ¿Cómo la ve? Bueno, primero señalaría que Colombia necesita una reforma pensional. ¿Por qué necesitamos una reforma pensional? Necesitamos una reforma pensional porque el país tiene dos cambios estructurales que tenemos que tener en cuenta. Uno, que nos estamos envejeciendo. O sea, este es un país donde la esperanza de vida aumenta cada vez más. Y nosotros vamos a vivir más años que las generaciones anteriores. Entonces, en algún momento vamos a tener que, y esto no es popular, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, en algún momento llegaremos a que vamos a tener que aumentar la edad de jubilación. Bueno, le pasó a Macron en Francia. Le pasó hasta en Francia, digamos, donde la gente todavía tiene mayor, pero ellos hoy en día tienen una edad de jubilación más alta para las pensiones que nosotros, Sí, y nosotros estamos por debajo de ellos. Entonces, eso va a haber que hacerlo. Lo segundo que pasa es que antes la gente no se pensionaba, pero la sociedad funcionaba diferente. Yo de niño nunca oí hablar de gente pensionada. En el entorno de uno eso no pasaba. En la zona campesina, ningún campesino se pensionó nunca. Pero ¿qué hacía un campesino? Tenía 8 hijos. Y entonces ese campesino sabía que cuando llegara a su vejez, esos 8 hijos lo iban a cuidar, lo iban a mantener, era su pensión. Entonces, hoy en día la gente tiene en Colombia en promedio un hijo, 1.3, creo que fue la última cifra que vi. Entonces ya, y por razones culturales tampoco, porque los hijos nacen, crecen y de pronto se van para el exterior y ya no responden por nadie. No, la generación nuestra va a tener que pensar en su vejez, cómo se organiza, cómo ahorra, qué sistema de pensión tiene. Entonces, en esa medida, sí necesitamos una reforma pensional. Hay temas complicados, temas difíciles, pero lo ideal, pienso yo, es que sea una combinación de sector público y sector privado, porque eso le permite a las personas más libertad de escoger un régimen de pensión. Muy bien, nos acompaña esta noche en la Ley del Montes el doctor Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, un economista excelente, brillante, y estamos mirando la economía nacional. Después de este corte comercial le regresamos, estamos transmitiendo desde el Hotel Movis en Barranquilla gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos. After Office. Todos los viernes puedes disfrutar de margaritas 2x1, tragos y cócteles, música en vivo, picadas y platos fuertes. Bar Iraca, ubicado en el Hotel Movish, calle 94, número 51B43. Para mayor información y reservas, puedes comunicarte al 331-9999 o al 313-583-7993.
Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, pero además porque estamos complacidos hoy de presentar un libro del doctor Meisel de la editorial de la Universidad del Norte, Santa Bárbara de las Cabezas, la gran hacienda del Caribe colombiano 1742-1942. Este libro es una joya, una verdadera joya. Ya quisiéramos que en nuestro Caribe inmenso que queremos tanto, este tipo de obras que dejan huella, que muestran nuestra historia, se hagan con más frecuencia. Pero bueno, doctor Meisel, la historia de las cabezas es una historia mítica, legendaria, la famosa hacienda de las cabezas, Santa Bárbara de las Cabezas. ¿Esa fue la hacienda más grande que ha habido en Colombia? Por lo menos en el Caribe sí. En el periodo republicano sí, en la colonia pudo haber, en el Caribe siempre fue la más grande. ¿Estamos hablando de cuántas hectáreas? Estamos hablando en algunos documentos bien detallados, unas 78.000 hectáreas. Ahí está la historia. ¿Sí? En otros documentos se hablan de 100.000 hectáreas. Pero para dimensionar la cosa, las cabezas tenían más o menos el 5% de la superficie de lo que es el departamento del Cesar. Si uno pone un mapa de la costa, y en el libro lo incluye. Ahí está. Ahí está, o sea, aparece, se puede ver, porque era una cosa, yo la recorrí en carro y era horas en una dirección, horas en otra dirección. Es una cosa de unas dimensiones. El 5% del territorio del departamento del Cesar correspondía a la hacienda. A la hacienda. Y además era en ese momento un sitio privilegiado, porque era un triángulo formado por la confluencia de los ríos Ariguaní y Cesar. Y entonces eso tenía la ventaja que tenía playones. Y como ustedes saben, en la época de invierno el ganado lo ponen en las sabanas, pero en el verano hay que llevarlo a los playones porque se secan las sabanas. Entonces ellos no tenían que hacer transhumancia porque movían simplemente el ganado en su propia hacienda. Leyendo yo el libro de Santa Bárbara de las Cabezas, se me vino a la memoria, doctor Meisel, el libro de Orlando Fals Borda, Mompox y Loba, Historia Doble de la Costa. Es decir, esas son las historias, los libros que dejan constancia de lo que es la región Caribe. Pero además en el caso de las cabezas fue testigo mudo, o activo si se quiere también, de los procesos de recuperación de la tierra, de las luchas campesinas. Fue testigo del tema del surgimiento de las guerrillas en el departamento, de los grupos todos esos fenómenos sociales pasaron o tuvieron que ver con las cabezas, ¿es así? Sí, esto es realmente lo que a mí me ha gustado de este trabajo. Esto es una en el caso de una hacienda, uno puede contar la historia rural de la costa. Y ahí pasaron cosas bien importantes, como por ejemplo, Alejo Durán era vaquero en la hacienda de las cabezas. Y él, por ejemplo, composiciones como Fidelina, él cuenta que la compuso porque a él lo mandaban a llevar a la ciénaga del Paso el ganado y a cuidarlo. Y entonces él veía a una muchacha que se llamaba Fidelina y le compuso esa canción. Y el Paso, el pueblo del Paso, quedaba dentro de la hacienda Las Cabezas. Es decir, era el caserío de los trabajadores. Era el caserío de los trabajadores de Las Cabezas, de la familia Tres Palacios, y originalmente. La familia, sí, la primera familia que formó la hacienda era el primer marqués de Santa Coa, que era apellido de Mier, un hombre de los más ricos de Monpós. Pero dueños del sur de esa parte de las Lobas, sí. San Martín de Loba, Barranco de Loba, todo eso era territorio de los Mier. Mineros, comerciantes, y tenían el marquesado de Santa Coa. Pero las hijas de Mier se casaron con Tres Palacios. Una de las hijas se casó con Tres Palacios, el segundo marqués de Santa Coa, quien fue el continuador de esa gran hacienda. De ahí en adelante la hacienda estuvo en manos de la familia Tres Palacios durante 200 años, que es mucho tiempo. Luego se agregaron otras familias prominentes de Monpós, como los Piñeres, que se casaron con Tres Palacios, y los Fernández, que también se casaron con descendientes de los Tres Palacios. Entonces, al final, cuando la dividieron en 1942, estaban tres ramas, los
Tres Palacios, porque se casaban entre ellos, los Fernández Tres Palacios y los Piñeres Tres Palacios. Y ahí yo hice el cálculo, bueno, pues, a valor de hoy en dólares, ¿cuánto valía esa hacienda? Y el cálculo que presento yo en el libro es 18 millones de dólares. Hoy. De hoy. Eso es una fortuna. Ninguna tierra vale en Colombia esa plata. Hoy en día no hay una hacienda. Era la hacienda más importante. El esplendor de la hacienda de Las Cabezas, ¿en qué año se da? El esplendor. Luego yo diría que finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, porque ellos a comienzo del siglo XX hacen un contrato con el Packing House de Coveñas y exportar. Entonces ellos le venden, el Packing House financiaba tener ganado ahí, tenía 35.000 cabezas del Packing House en las cabezas y lo llevaban a Coveñas donde lo exportaban. Entonces esa fue una época de esplendor. En esa época se vinieron a vivir a Barranquilla y a Cartagena, hicieron unas grandes mansiones. Tú muestras unas casas de ellos aquí en el Prado. Hay varias de esas casas existen, otras han sido demolidas ya, pero hay una casa ahí en la carrera 53 a media cuadra del Hotel del Prado, que es de las casas emblemáticas del Prado. De las mansiones del Prado. Gente muy rica. Bueno, ¿y qué perdón, pasa? Oscar, y en Monpós todavía la casa de la Marquesa de Santa Coa está es propiedad de los descendientes de ellos. ¿Y qué pasó con Las Cabezas? ¿Qué es de Las Cabezas hoy en día? ¿Desaparece como hacienda? Bueno, primero ellos en 1942 deciden dividirla, porque ya la familia había crecido, claro. Eran decenas de descendientes, la dividen, quedaron varios globos entre los Piñeres Tres Palacios, los Fernández Tres Palacios y los Tres Palacios, pero luego desde los finales de los 50 empiezan lo que se llamaban en esa época los colonos, que era una gran presión demográfica porque la población estaba creciendo mucho y los campesinos se quedaban sin tierra y empezaron a invadir poco a poco. Luego el presidente Gerard Restrepo, sabiendo de esto, lanza la reforma agraria y para fortalecer políticamente la reforma agraria crea la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Pero la ANUC cogió vida propia y la ANUC lanza una campaña, o sea, ya dejó de poder controlar. Con el doctor Apolinar Díaz Callejas. Un senador de Sucre que apoyaba, el sector yerista más de izquierda apoyaba las invasiones. Sí, sí, sí. Y Apolinar Díaz, que era yerista, liberal, apoyaba las invasiones abiertamente. Y en otros liberales también seguramente lo hacían. Pero Apolinar era el más conocido, pero también había grupos de izquierda marxistas que estaban apoyando y otros campesinos que eran, digamos, sin ideología, pero defendiendo el derecho, lo que ellos llamaban la tierra para el que la trabaja. Así es. Bueno, esta noche nos ha acompañado, lástima que el tiempo sea tan corto, tan breve en televisión, pero nos ha acompañado esta noche el doctor Adolfo Meisel y hemos hablado pues, de la economía nacional, cómo la ve él, como con sus ojos de experto, pero también de este libro, Santa Bárbara de las Cabezas, una verdadera joya. Se lo recomiendo, pero no sé, doctor Meisel, ¿este libro se puede comprar en la universidad, en las librerías? ¿Dónde está? Este libro se puede comprar en la Universidad del Norte, tanto en la librería de la universidad como por internet. Está disponible también como libro digital y está disponible en las principales librerías del país, como la Librería Nacional, como la Librería Lerner. Muy bien. Esta noche nos ha acompañado el doctor Adolfo Meisel. Muchas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes un abrazo.